Noticia de última hora. Están viendo un video de una de las últimas apariciones del ganador del Oscar Gene Hackman, conocido por su reclusión en los últimos años. En cuanto a las imágenes del interior, los herederos de Hackman quieren impedir su publicación alegando motivos de privacidad. Abrieron el túnel secreto de Gene Hackman y luego guardaron un silencio absoluto. Agentes federales irrumpieron en su complejo sellado de Nuevo México el 26 de febrero de 2025. Lo encontraron muerto, descubrieron que su esposa llevaba muerta una semana y luego descendieron a un pasadizo oculto bajo su biblioteca privada, cuya existencia nadie conocía. Lo que encontraron dentro desencadenó una respuesta tan clasificada y hermética que meses después el FBI aún no ha dicho ni una palabra al público. Ni una filtración, ni una sesión informativa, nada. Ese tipo de silencio no se da cuando no se encuentra nada. Ese tipo de silencio se da cuando lo que se encuentra lo cambia todo. El hombre antes del misterio. Antes de entrar en materia, es necesario saber quién fue realmente Gene Hackman, no la leyenda. El hombre, su barbero en Santa Fe, un hombre llamado Rubén, que cortaba el pelo en una pequeña barbería al sur de la ciudad, le contó a un periodista local que Hackman iba cada pocas semanas, se sentaba en la misma silla y pasaba una hora hablando de las novelas de Hemingway y del clima de Kansas con el que creció. Siempre dejaba una propina doble. Recordaba los nombres de los hijos del barbero, sus edades, sus equipos de béisbol infantil, si habían entrado en la universidad que querían. No como las celebridades recuerdan las cosas cuando un publicista les ha informado. De la forma real, como si prestara atención porque realmente le importaba. En el mercado local de agricultores, los vendedores lo reconocían de vista. Compraba chiles verdes al por mayor y bromeaba sobre su pésimo español. Una bibliotecaria de Santa Fe recordaba cómo se quedaba después de los eventos comunitarios, genuinamente interesado en cualquier conversación en la que se hubiera topado. No fingía calidez, no buscaba ganarse el favor de nadie. Simplemente estaba presente. Y era curioso de una manera que la mayoría de las personas con su nivel de fama simplemente no son. Piensa en lo que eso realmente significa. Este era un hombre que amaba el mundo en el que vivía, que eligió Santa Fe, porque quería ser parte de una comunidad, no estar al margen de ella. Y entonces, en algún momento, se levantaron muros. Llegaron las cámaras. El personal firmó un acuerdo tan estricto que no podían describir la distribución del recinto. Las puertas se reforzaron, y el hombre que solía bromear sobre su español en el mercado de agricultores dejó de ser visto por completo. La gente no se aísla de un mundo que ama a menos que algo la obligue a hacerlo. Desde La Conexión Francesa hasta Enemigo del Estado, Hackman dedicó su carrera a interpretar a hombres atrapados en conspiraciones de las que no podían escapar. Hombres que sabían demasiado. Hombres que construyeron muros porque la alternativa era peor. Quizás nunca fue solo una actuación. Tengan presente esta idea porque en unos minutos tendrá un significado completamente distinto. La brecha, 26 de febrero de 2025. Un convoy de vehículos federales atravesó las puertas de acero reforzado a las afueras de Santa Fe, Nuevo México. Tras esas puertas se encontraba la finca de $4 millones, la propiedad privada de Gene Hackman, el actor de 95 años, ganador del Oscar, y su esposa, Betsy Arakawa, de 65. Nadie había tenido noticias de ninguno de los dos en días. No respondían a las llamadas. Ningún empleado llegaba a trabajar. Silencio absoluto, en una propiedad que en circunstancias normales funcionaba como una pequeña instalación privada. Esto es lo que nadie dice en voz alta. No fue un familiar quien dio la alarma. No fue un amigo. Fue un manitas. Un hombre que les dijo a los agentes que creía que estaban muertos dentro.
Tuvieron que forzar las puertas, cortar los candados. Solo eso les indicó a los agentes que algo andaba muy mal. No se trataba de una propiedad donde alguien se hubiera olvidado de entrar. Todo en este complejo estaba diseñado para permanecer sellado, a menos que alguien dentro decidiera abrirlo. Gene Hackman y Betsy Arakawa fueron encontrados muertos dentro de la mansión junto a su perro. Betsy había muerto aproximadamente una semana antes que Gene a causa de una grave infección viral. John, insuficiencia cardíaca, causas naturales. Caso cerrado en papel. El departamento del sheriff de Santa Fe declaró públicamente que no había indicios de delito. Sin embargo, en esa misma declaración, admitieron que la escena requería una investigación forense exhaustiva de toda la propiedad. Equipos federales, imágenes térmicas, especialistas forenses. No había indicios de delito, pero sí suficientes sospechas como para desplegar todo eso. Esas dos cosas no deberían ir en la misma frase. Y sin embargo, ahí estaban. La cronología lo empeora aún más. Betsy murió 7 días antes que Gene. Eso significa que Hackman estuvo vivo en esa casa con el cuerpo de su esposa hasta una semana, sin pedir ayuda, sin intentar contactar a nadie. El sistema de alarma seguía activo. Las cámaras internas habían sido desactivadas manualmente. Piensen en lo que eso realmente significa. Un hombre de más de 90 años, solo en un recinto sellado, con el cuerpo de su esposa durante 7 días. Y nunca pidió ayuda. No porque no pudiera, sino porque eligió no hacerlo. ¿Qué mantiene a un hombre en ese silencio? ¿Miedo de ver o la certeza de que pedir ayuda significaba dejar entrar a extraños y que éstos encontrarían lo que había debajo? La fortaleza sobre la propiedad de Gene Hackman no era un hogar. Era una instalación. Bosque denso por todas partes, muros de piedra, alrededor del perímetro detección de movimiento, sensores en cada punto de acceso, cámaras térmicas, vigilancia que rivalizaba con la de centros de detención secretos del gobierno. El personal fue cuidadosamente seleccionado, investigado y sujeto a acuerdos legales tan estrictos que ninguno de ellos habló públicamente sobre lo que ocurría dentro de esos muros. Décadas de empleados jardineros, personal de limpieza, trabajadores de mantenimiento y ni una sola fuga. En la era de las redes sociales, ese tipo de silencio no es casual. Es impuesto. Y aquí es donde deja de tener sentido. No se trataba de acuerdos de confidencialidad casuales. Ex empleados describieron acuerdos que les prohibían hablar no solo de lo que veían, sino también de la distribución de los terrenos, los nombres de los visitantes y el horario diario general de la propiedad. Las solicitudes de permisos de construcción para la finca fueron devueltas con información censurada. Los registros de la propiedad tenían lagunas que ningún funcionario del condado pudo explicar. Páginas enteras de documentación simplemente desaparecidas. Las imágenes de las cámaras corporales, publicadas tras el fallo de un juez, muestran a los agentes entrando en la mansión. El silencio es inmediato. ¿Pero qué? Los agentes estaban inquietos, no solo por el silencio. Era la evidencia de que alguien había estado ocupado antes de su llegada. Muebles arrastrados por el suelo de madera, libros sacados de las estanterías y colocados de forma incorrecta. Los cajones dejaron un frasco. La caja fuerte del dormitorio estaba abierta y vacía. Alguien había estado en esta casa en las horas previas a la llegada de los agentes, buscando algo o asegurándose de que algo estuviera oculto. Luego los agentes entraron en la biblioteca y todo cambió. El descenso tras una sección de la pared en la biblioteca privada de Hackman, oculto con tanta precisión que uno podría estar en esa habitación 1000 veces y nunca darse cuenta. Los agentes federales encontraron un mecanismo oculto, no una estantería con bisagras, ni un pestillo tras un cuadro,
sino un punto de acceso diseñado que requería una secuencia de activación específica. Quienquiera que lo construyó quería que fuera invisible para cualquiera que no supiera ya que estaba allí. Nadie sabía que estaba allí. Detrás, un pasadizo estrecho, escalones de piedra que descendían hacia la oscuridad total. Sin luz, sin ventilación, solo piedra tallada que caía directamente a la tierra. Los agentes descendieron. La temperatura bajaba con cada paso. El aire se volvía denso, húmedo, metálico, con sabor a óxido. Los haces de luz de sus linternas recorrieron los muros de piedra y se detuvieron. Esto es lo que nadie dice en voz alta. Los muros estaban cubiertos de marcas deliberadas. No eran grafitis ni decoración. Inscripciones precisas talladas con herramientas y con intención. Algunas parecían notación alquímica, símbolos, asociados con la transformación, el ocultamiento y procesos diseñados para ser invisibles a los observadores externos. Otros se asemejan a planos técnicos de dispositivos que no deberían haber existido en la época en que se construyó este túnel. Esquemas interconectados con lógica interna, diseñados por alguien con auténticos conocimientos de ingeniería, que no quería que nadie ajeno a ese túnel comprendiera jamás lo que habían construido. Un técnico forense describió posteriormente las configuraciones como una obra de ingeniería surgida de la nada. Esta expresión tardó días en calar. No es ingeniería de un país desconocido. No es ingeniería de una época oscura. Es ingeniería de la nada, lo que significa que quienquiera que haya dibujado esto tuvo acceso a principios o métodos que no se remontan a ninguna tradición científica conocida. Lo que hay al otro lado de esa puerta de hierro que encontraron al final de este pasaje es la parte de esta historia que nadie se ha atrevido a contar en voz alta. Suscríbete y sigue viendo, porque lo que viene a continuación es la parte que el FBI preferiría que nunca escucharas, lo que decían las paredes. La construcción en sí misma contaba una historia y no era la que nadie esperaba. Cerca de la entrada de la biblioteca, la mampostería presentaba cortes limpios propios de mediados del siglo XX, material industrial y refuerzos de hormigón vertido. Pero cuanto más profundizaban los trabajadores, más toscas se volvían las paredes. Juntas, talladas a mano, refuerzos primitivos, marcas de herramientas de pico y cincel, no de herramientas eléctricas. Dos épocas de construcción completamente distintas, superpuestas. Marcus Devlin, ingeniero estructural radicado en Albuquerque, que trabaja principalmente en evaluaciones de edificios históricos para el estado de Nuevo México, revisó durante 2 días en su oficina las fotografías filtradas del pasaje. Extendió las fotografías sobre su escritorio, las estudió en silencio y luego las dejó lentamente antes de hablar. Su evaluación fue precisa y definitiva. Esto no lo construyó el propietario. La sección superior fue renovada, modernizada y reforzada, pero el núcleo de este túnel ya estaba aquí. Hackman se instaló en él, lo heredó y luego dedicó años a mantenerlo, reforzarlo y asegurarse de que nadie fuera de esas paredes supiera jamás de su existencia. Ese no es el comportamiento de alguien que se topó por casualidad con un viejo sótano. Ese es el comportamiento de alguien que comprendió perfectamente lo que tenía entre manos y tomó la decisión consciente de dedicar el resto de su vida a protegerlo. Piensen en lo que eso significa en realidad. Un 2 veces ganador del Oscar, uno de los actores más respetados en la historia del cine estadounidense. Y durante las últimas 2 décadas de su vida, su principal ocupación, aquello que estructuraba toda su existencia, era custodiar un túnel bajo su biblioteca cuya existencia nadie debía conocer. Entonces, se abrió el pasadizo. Pasamos junto a las cajas los archivos dispersos y los mapas estelares tallados en el suelo de piedra. Sus linternas la encontraron. Una puerta de hierro incrustada en la roca.
sin manija exterior, sin bisagras visibles, solo una superficie de acero corroído con marcas de soldadura en cada junta, sellada desde dentro por alguien que nunca volvió a salir. La cerradura no estaba diseñada para impedir la entrada de personas. Estaba diseñada para impedir que algo saliera. ¿Qué esperaba? La cámara en sí era inmensa y parecía congelada en el tiempo. Antiguas cajas de madera apiladas contra las paredes. Algunas se habían derrumbado con el paso del tiempo, derramando su contenido sobre el suelo de piedra. Documentos amarillentos, objetos metálicos, oxidados, artefactos que no pertenecían a ninguna época identificable. Los agentes estimaron que catalogar el contenido podría llevar años. No se trataba de un archivo personal. Era una colección institucional. La magnitud de lo que se almacenaba en aquella habitación implicaba que la organización que lo había depositado allí llevaba funcionando muchísimo tiempo. Un agente levantó la tapa de una caja cubierta de polvo y encontró fotografías frágiles, con los bordes curvados, rostros irreconocibles, vestidos con ropa de hace un siglo, reuniones clandestinas y habitaciones sin ventanas, lugares edificios y espacios subterráneos que no se correspondían con ningún sitio conocido. En una imagen, un grupo de hombres rodeaba una mesa cubierta de mapas con una sola bombilla proyectando sombras intensas sobre sus rostros. En el reverso de la fotografía, alguien había escrito una fecha, 1937, y una sola palabra, en un idioma que aún no se ha identificado. Una sola palabra de 1937 en un idioma que nadie puede ubicar. Junto a las fotografías, había carpetas encuadernadas en cuero, fechas codificadas, nombres censurados, pasajes que describían sucesos borrados deliberadamente de los registros oficiales. Algunas páginas estaban parcialmente quemadas. Alguien intentó destruirlas, pero desistió. Otros documentos llevaban insignias vinculadas a organizaciones que se habían disuelto oficialmente décadas atrás. Organizaciones que, según consta en los registros públicos, nunca construyeron nada, nunca poseyeron nada y nunca operaron en Nuevo México. Un investigador principal, que trabajó en el lugar, afirmó que la cantidad de material era diferente a todo lo que había procesado en sus 30 años de trabajo federal. No por lo que era cada objeto en particular, sino por lo que todo implicaba al estar dispuesto en conjunto. El suelo no era solo de piedra, estaba marcado con patrones circulares, diseños intrincados y meticulosos, que vistos desde arriba parecían mapas celestes, cartas estelares talladas por alguien que sabía exactamente lo que hacía. Estos patrones correspondían a alineaciones astronómicas específicas, constelaciones, posiciones planetarias y órbitas trazadas con una precisión que requería conocimientos matemáticos avanzados. Quienquiera que los tallara no estaba adivinando. Estaba trazando un mapa o marcándolo para alguien que vendría después y sabría interpretarlo. Ese es el detalle que mantiene a los investigadores en silencio. No las fotografías, no los archivos, sino el suelo. Porque se pueden falsificar documentos, se pueden plantar fotografías, pero no se puede falsificar la precisión astronómica de los mapas estelares tallados a mano que se alinean con las posiciones planetarias reales. Alguien hizo los cálculos. Alguien con verdadero conocimiento grabó esas coordenadas en la piedra, selló la habitación desde dentro y nunca regresó. El dispositivo, las herramientas recuperadas de las cajas, estaban equivocadas. Completamente incorrecto para cualquier época en la que se pudiera haber construido este túnel. Los grabados no coinciden con ningún fabricante ni período de tiempo conocido. Los mecanismos internos requieren tecnología de fabricación que no existía cuando se construyó este túnel. Y luego hubo un objeto específico que dejó a 3 ingenieros diferentes boquiabiertos. Un cilindro de metal del tamaño de la palma de la mano, con anillos internos giratorios.
sin costuras, sin método de ensamblaje visible, fundido aparentemente como una sola pieza de adentro hacia afuera. Una hazaña metalúrgica que las técnicas de fabricación actuales todavía luchan por replicar a esa escala. 3 ingenieros, 3 evaluaciones independientes, la misma conclusión. No pudieron explicar cómo se hizo. Doctor James Whitfield trabajó 19 años como analista forense del FBI antes de jubilarse procesando pruebas clasificadas de algunos de los casos más delicados de la historia federal moderna. Casos cuyos números de expediente aún no pueden hacerse públicos. No es un hombre dado al drama ni a la especulación. Cuando Whitfield se sentó en su oficina en las afueras de Washington, D.C., y revisó los detalles del caso que se habían hecho públicos, describió su reacción con sencillez. Su voz se fue apagando. Cuando una agencia guarda este silencio tan rápido, significa una de 2 cosas. O no encontraron nada y están avergonzados, o encontraron algo tan significativo que la conversación sobre la divulgación ha pasado por encima del equipo de investigación. He visto ambas. Esto no parece vergüenza. Piensen en lo que eso realmente significa. Un veterano forense del FBI con 19 años de experiencia, que ha procesado evidencia clasificada de los casos más delicados en la historia federal. Moderna examinó los detalles disponibles públicamente de esta investigación y concluyó que el silencio que la rodea no es una demora burocrática. Es una decisión deliberada tomada en un nivel superior a los propios investigadores. Esa decisión se tomó por una razón, y esa razón aún está clasificada. El suelo bajo Santa Fe. Esto es lo que nadie está diciendo en voz alta sobre la ubicación. El territorio que rodea la propiedad de Hackman no es solo galerías de arte y atardeceres desérticos. Los Álamos, lugar de nacimiento de la bomba atómica, está a solo unas cuadras. El proyecto Manhattan, las pruebas nucleares, la investigación secreta de armas, todo a poca distancia de la puerta de Hackman. Esto no es casualidad. Es la zona más clasificada en la historia de Estados Unidos. Durante décadas, los lugareños han hablado de búnkeres subterráneos excavados en la meseta, infraestructura construida para dar cobijo a las élites gubernamentales en caso de un colapso de la civilización. Algunas de esas instalaciones están registradas desmanteladas, selladas y transferidas a la administración civil. Otras no aparecen por ningún lado, sin escritura, sin permiso, sin orden de desmantelamiento. Simplemente dejaron de mencionarse en documentos oficiales y nunca más se las volvió a mencionar. Las solicitudes de acceso a la información han confirmado que se llevaron a cabo extensas construcciones subterráneas en esta región durante la Guerra Fría. ¿Qué tan extensas? Los documentos solicitados llegaron con páginas enteras tachadas. Richard Payne se jubiló del Departamento de Energía tras años trabajando en evaluaciones de instalaciones en el norte de Nuevo México durante la década de 1990. Aceptó hablar públicamente y sentado en una sala de conferencias en Albuquerque, escogió cada palabra con cuidado y dijo lo que claramente había guardado durante mucho tiempo. Hay sistemas ocultos bajo esos caos construidos para perdurar más allá de la superficie. Algunos fueron desmantelados, algunos fueron sellados, algunos simplemente fueron olvidados, desconectados de todo registro oficial. Y aquí es donde deja de tener sentido, porque la evaluación estructural del túnel realizada por Devlin sitúa la construcción original a mediados del siglo XX. El espaciado de los remaches de acero de grado militar coincide con las técnicas de instalación gubernamentales de alta seguridad de la década de 1950. Una bodega no se construye como una bóveda bancaria. Un trastero no se sella desde dentro. Lo que Payne describe, infraestructura clasificada de la Guerra Fría, silenciosamente desconectada de todo registro oficial, coincide exactamente con lo que los agentes encontraron debajo de la biblioteca de Hackman. Esto significa
que Hackman puede que no haya construido el secreto. Puede que haya heredado un secreto que ya tenía décadas de antigüedad cuando se mudó. Lo heredó, lo reforzó, lo mantuvo y pasó el resto de su vida asegurándose de que nadie lo encontrara jamás. Y aquí viene la pregunta que se deriva de eso. ¿Quién se lo entregó los vecinos? Los vecinos siempre habían sentido que algo andaba mal, no sospecha, sino algo más específico, algo físico. Margaret Calloway fue dueña de la propiedad contigua a la finca Hackman durante 22 años. Maestra jubilada, no alguien dada a las teorías de la conspiración, describió lo que experimentó con la precisión de alguien que llevaba mucho tiempo tratando de entenderlo. Vibraciones de baja frecuencia a las 2 o 3 de la mañana no eran de la fontanería ni de la calefacción. Se sentía en las costillas, dijo. Algo industrial, algo profundo. Se lo mencionó a Hackman una vez que cruzaron la línea divisoria de la propiedad. Recordaba la conversación por la expresión de su rostro cuando ella mencionó los sonidos. Él la miró de una manera que aún recuerda. Y entonces dijo, algunas cosas es mejor dejarlas bajo la superficie. Ella se lo tomó a broma en ese momento. Ya no se ríe. Ese es el detalle que mantiene a los investigadores callados, no un comentario general. Y sobre la privacidad. Una declaración específica y deliberada. Algunas cosas es mejor dejarlas bajo la superficie. De un hombre que tenía un túnel debajo de su biblioteca, dicho directamente al vecino que estaba parado encima. 2 propiedades al este, un geólogo jubilado llamado Frank Delqua confirmó independientemente las vibraciones. Delqua trabajó 30 años para el Servicio Geológico de los Estados Unidos antes de jubilarse y mudarse a Santa Fe. Conocía los patrones sísmicos naturales y sabía que lo que oía bajo la propiedad de Hackman no se correspondía con ellos. Un verano instaló un sismómetro portátil. Las lecturas eran rítmicas, mecánicas, como si algo estuviera funcionando allí con regularidad. En 2019 presentó una queja por ruido ante el condado de Santa Fe. Nunca se investigó el caso. Otros describieron camiones sin distintivos que llegaban al anochecer y se marchaban antes del amanecer. Rostros ocultos, sin facturas, sin logotipos, sin rastro alguno. Varios vecinos describieron de forma independiente el mismo patrón. Vehículos que aparecían de madrugada se estacionaban junto al árbol, formaban una fila cerca de la parte trasera de la finca y desaparecían antes del amanecer. Los registros del condado no muestran ningún trabajo autorizado durante esos períodos. Ningún contratista presentó jamás un recibo. Durante las renovaciones que dejaron al descubierto la entrada del túnel, los trabajadores encontraron una línea de comunicación secundaria cableada en las paredes de la finca, cableado anterior a las telecomunicaciones modernas, por décadas que conectaba la casa principal directamente con la cámara inferior. Aún funcional, aún mantenido, no una reliquia, una línea activa. ¿Quién estaba al otro lado? El descenso final. Murió de insuficiencia cardíaca a los 95 años. Plausible, pero no explica por qué una pareja, con acceso a la mejor atención médica del mundo, se aisló por completo en sus últimos días. Sin llamadas al médico, sin contactos de emergencia, sin personal en la propiedad. El sistema de alarma seguía activo. Las cámaras internas habían sido desactivadas manualmente. No hay registro de ninguna llamada realizada o recibida en las últimas semanas. Nada entra, nada sale. Esto es lo que nadie dice en voz alta. En algún momento de esos últimos meses, Gene Hackman tomó una decisión. No fue un declive gradual, fue una decisión. El mundo exterior debía quedar completamente aislado. Y él mantuvo esa decisión hasta el final. 2 personas solas en una fortaleza muriendo en silencio, mientras algo sellado, a 12 metros bajo sus pies,
contenía la respiración. La entrada del túnel en la biblioteca no estaba sellada cuando los agentes la encontraron. El mecanismo se había activado recientemente. Gunn Hackman, un hombre de unos 90 y tantos años, con dificultades para caminar sin ayuda, bajó a ese pasaje frío y húmedo poco antes de morir. Fue solo en la oscuridad. ¿Por qué? ¿Qué estaba comprobando? ¿Qué estaba protegiendo? ¿O acaso se escondía de algo que sabía que finalmente lo había encontrado? Sea lo que sea que lo impulsó a descender a ese túnel en las últimas semanas de su vida, sea lo que sea que estuviera mirando allí abajo, en la oscuridad se llevó esa respuesta consigo. La puerta. El FBI no ha dicho absolutamente nada públicamente sobre lo que hay más allá de esa puerta de hierro. Ni comentarios oficiales, ni filtraciones, ni informes previos, nada. En una época en la que los documentos clasificados acaban en las redes sociales en cuestión de horas, ese nivel de contención exige una represión activa. No se trata de una demora burocrática. Es una decisión que se está aplicando simultáneamente en todos los niveles de la investigación. Los equipos forenses del FBI siguen trabajando en la cámara, analizando cada objeto, cada documento, cada símbolo en esas paredes. Rastreo de ADN de codificación criptográfica, de inscripciones dejadas por manos muertas hace generaciones. Lingüistas metalúrgicos, historiadores de la ingeniería preindustrial, astrónomos que interpretan mapas estelares tallados en el suelo de la cámara. Y aquí es donde deja de tener sentido. Han pasado meses desde el descubrimiento inicial. En cualquier investigación normal, algo se filtra, hallazgos preliminares, una fuente anónima, información confidencial a la que alguien no puede resistirse. En este caso, nada. La información que rodea ese túnel es más hermética que la que rodea las muertes mismas. Más hermética que la muerte de 2 personas que fallecieron solas en un recinto sellado sin testigos ni personal. Esa asimetría es deliberada. El FBI no está tratando de explicar las muertes. Están intentando contener algo más. Lo que sea que haya ahí abajo no solo tiene importancia histórica, es operativamente sensible, lo suficientemente peligroso como para requerir una contención total. No en 1950, no durante la Guerra Fría, sino ahora mismo hoy en una cámara a 12 metros bajo la biblioteca privada de un actor fallecido en el desierto de Nuevo México. Y esto es lo que hace que sea imposible ignorarlo. Los vecinos nunca dejaron de oír los ruidos. Las vibraciones subterráneas que Margaret Calloway sintió en las costillas a las 3 de la mañana no cesaron tras la muerte de Hackman. Los agentes del condado confirmaron que los equipos de monitoreo dejados cerca del perímetro de la propiedad continuaron registrando lecturas de baja frecuencia en las semanas posteriores a su muerte. Algo seguía funcionando. Algo bajo el suelo del desierto al que no le importa quién sea el dueño de la casa que está encima. La maquinaria sobrevivió al hombre. Lo que sea que Hackman estuviera manteniendo, lo que sea que estuviera revisando, en esos últimos descensos a la oscuridad, seguía funcionando sin él. El FBI lo sabe. Por eso no se ha levantado el perímetro alrededor de esa propiedad. Por eso el equipo legal de la propiedad está luchando en los tribunales para impedir la difusión de más imágenes del interior. Y por eso cuando un juez federal preguntó al investigador principal si el lugar representaba algún riesgo para la zona circundante, la respuesta no fue una negación. La respuesta fue que aún no se ha tomado una decisión. Esa es la frase. Esa es la frase que hace que esto sea diferente de cualquier otra historia que hayas visto sobre una persona famosa que muere sola. Porque significa que esto no ha terminado. La cámara aún está bajo investigación activa. La puerta de hierro sigue sellada. Las inscripciones en las paredes aún se están descifrando.
Y a 12 metros, bajo el desierto de Nuevo México, en un túnel al que un hombre de 95 años entró solo en las últimas semanas de su vida, algo sigue allí. Gene Hackman custodió esa puerta durante décadas. Construyó toda su vida en torno a ella. Las paredes, las cámaras, el silencio, los acuerdos legales, el personal cuidadosamente seleccionado, el aislamiento total. Una existencia diseñada desde cero para asegurarse de que nadie encontrara jamás lo que había debajo. Cargó con ese peso desde la cima de su carrera hasta las últimas horas de su vida, y lo cargó solo. El hombre que recordaba los nombres de los hijos de su barbero. El hombre que compraba chiles verdes en el mercado de agricultores y bromeaba sobre su español. El hombre que se quedaba después de los eventos comunitarios porque sentía una genuina curiosidad por la gente que lo rodeaba. Ese hombre construyó una instalación de vigilancia sobre un túnel secreto y dedicó las últimas 2 décadas de su vida a asegurarse de que nadie se acercara lo suficiente como para preguntar sobre los ruidos que provenían de abajo. Y ahora ya no está. Lo que sea que estuviera detrás de esa puerta de hierro a 12 metros bajo su biblioteca, ya no le pertenece. Protéjalo. La cuestión no es si el FBI sabe lo que hay ahí abajo. Lo saben. La pregunta es, ¿qué podría ser tan peligroso, tan fundamentalmente desestabilizador, tan amenazante para todo lo que creemos saber, que prefirieron guardar silencio antes que revelar al público lo que encontraron al otro lado de esa puerta? ¿Era su guardián o su último prisionero? Deja tu teoría en los comentarios. Y si quieres estar al tanto de las novedades de esta historia, suscríbete. Nos vemos en el próximo episodio.